como cada martes vamos a dedicar nuestro espacio dedicado a hablar y concretamente hoy lo vamos a hacer de salud. Eso es, vamos a hablar en una tertulia sobre un tema que saltó a la opinión pública en octubre de 2007. Fue entonces cuando se aprobó por unanimidad entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano en el calendario vacunal. Desde entonces no ha estado exenta de polémica. Quienes la apoyan dicen que se trata de una vacuna 100% eficiente. En cambio, hay quienes dicen que se ha actuado de forma demasiado rápida sin actuar en consecuencia con las posibles contraindicaciones de esta vacuna. Vamos a hablar de todo esto con Silvia Carlos, que es profesora ayudante de la Universidad de Navarra de Medicina Preventiva y Salud Pública. Muy buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Miguel Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Buenas noches también. Buenas noches. Damos la bienvenida también a Aurelio Barricarte, jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Y cierra esta mesa Enrique Bernaola, que es jefe de Pediatría de Virgen del Camino. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una fecha, octubre de 2007, quizás sea entonces cuando sale a la luz esta vacuna, ese virus del papiloma del que quizá conocíamos poco, pero sin embargo del que nos ofrecieron unas cifras que parecían en principio alarmantes. Se hablaba del segundo cáncer, del cáncer de cuello de útero más mortal entre las mujeres. Habría que contextualizar antes de todo y explicar en qué consiste este virus y cómo se produce en la gente, porque estas cifras que ahora nos parecen tan alarmantes las desconocíamos hace tan solo unos años. ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, Venga, yo creo que sí que las conocíamos. Sí que sabíamos que el cáncer de cervix pues era una patología relativamente frecuente en la que las mujeres navarras y las mujeres del resto de España se hacían revisiones ginecológicas frecuentes para intentar detectar pronto las lesiones precursoras del cáncer de cervix, de forma que se detectaban y se quitaban antes de que estas lesiones precancerosas se convirtieran en cancerosas. Esta es una práctica que se ha venido haciendo en España desde hace muchos años y en la última encuesta de salud de España de 2006 dice que el 75% de las mujeres comprendidas entre 18 y 70 años se han hecho en los 3 últimos años una revisión de este tipo. O sea que la enfermedad se conocía y se conocía un tipo de prevención que es la prevención secundaria, la detección precoz de estos cánceres antes que, digamos, tengan repercusión sobre la mortalidad de las mujeres. En este caso estamos hablando de una vacuna que evitaría que ese virus se convirtiera o derivara en un cáncer que podría ser mortal, en algunos casos que puede serlo. Se dice que tiene una eficacia cercana al 100%. Por otro lado, hemos leído que no se conocen todas sus contraindicaciones. Aquí es complicado hacerse la idea de quién tiene la razón, porque estamos hablando de un tema muy delicado. Sí, si me dejáis decir. Bueno, yo creo que es muy interesante que podamos tener aquí un intercambio de opiniones, que yo creo que tiene que ser una cosa pues muy enriquecedora para todos, porque creo que los distintos puntos de vista siempre enriquecen una charla sobre este tema. Pienso que efectivamente la vacuna es un gran avance tecnológico. Hay que distinguir dos cosas. Una es la vacuna como producto, que tiene todas las aprobaciones, porque es un producto sanitario que en principio está exento de riesgos. Y un concepto muy distinto es un programa masivo de vacunación, porque la vacuna tiene el 100% de eficacia cuando las cosas se hacen en condiciones ideales. Si la vacuna solo tiene 2 antígenos produce inmunidad frente a 2 de los virus que producen el cáncer, pero hay más de 15 que producen cáncer, con lo cual cuando se habla del 100% es porque se está refiriendo a la vacuna frente a cánceres producidos por esos 2 tipos de virus, no por los demás, o sea que es parcial. Cuando se hace lo que se llama el análisis por intención de tratar, que es decir, bueno, cuando la gente se vacuna no sabe por qué virus se va a infectar, ¿verdad? Pues entonces la eficacia baja a un 40%, o si se tienen en cuenta pues también que algunas chicas cuando se vacunan, en los ensayos que se han hecho, pues se han hecho en chicas mayores que las que hay ahora, pues ya pueden estar infectadas, entonces la vacuna no es eficaz y la eficacia baja al 17-18%. Entonces esto hay que ponerlo también en contexto de que es una vacuna cara. Yo no digo que esté en principio en contra de la vacuna, yo lo que pido es paciencia, precaución, prudencia, tiempo por delante, para analizar bien un contexto, porque tampoco, eso que tú decías está muy bien dicho al principio, o sea que
que no sabíamos mucho de este tema, o sea, no salía en la opinión pública. Por ejemplo, a mí me asombra que ninguna de las campañas que ha hecho de prevención de enfermedad de transmisión sexual el Ministerio de Sanidad, hasta que aparece la vacuna, se haya mencionado el virus del papiloma humano. Uno ve todas las enfermedades de transmisión sexual que menciona, y menciona la hepatitis, el SIDA, la gonococia, las clamidias, otras, pero nunca menciona el virus del papiloma humano hasta que aparece un producto que es caro y que por tanto pues va asociado a potenciales conflictos de interés. Yo creo que es muy bueno, en una sociedad tan ricamente informada como la actual, donde la población cada vez tiene mejor información, es muy bueno que seamos muy transparentes en cuanto a potenciales conflictos de interés, porque esto hace que uno gane en credibilidad. Es decir, el momento en que uno pues desvela sus conflictos de interés, por ejemplo, para sociedades científicas que puedan haber recibido financiación de las empresas que fabrican la vacuna, pues que desvelen hasta qué punto pues han recibido financiación. Esto es típico en los artículos que publicamos, es decir, ¿tengo conflicto de interés o no lo tengo? No significa que uno vaya a estar sesgado porque tenga conflicto de interés, simplemente hay que desvelarlo, ¿verdad? Entonces creo que es bueno, decía que este debate puede, o esta charla, que no creo que haya que contradecirse mucho, porque en el fondo estamos de acuerdo, pues es muy interesante porque hay personas que trabajan para la administración, hay personas que trabajan para un hospital que depende en el fondo de la administración, y también es bueno que haya instancias, digamos, académicas que tienen más independencia al no depender de la administración ni de la industria, que es la independencia que te garantiza el poder opinar con más libertad sobre este tema. Pedíamos prudencia, sí. Adelante. Yo quería comentar, para empezar, una cosa. Lo primero, que me alegra muchísimo estar en esta mesa, sobre todo porque es la primera vez que veo un debate, unas manifestaciones con una mujer en la parte contraria a la vacuna, ¿no? Y eso es muy bueno, pues porque todas las manifestaciones en contra en periódicos y en muchas revistas y medios, incluso hasta de casi diríamos del corazón, pues siempre lo han hecho las mujeres, ¿no? Yo me imagino que si se descubriese una vacuna contra imagínense que hay un virus que produce el cáncer de próstata, seguro que los hombres estábamos unánimemente todos de acuerdo, ¿no? Bueno, dicho eso, me alegro de que estés aquí y además somos paisanos y con más razón, ¿no? Segunda cosa, conflicto de intereses. Conflicto de intereses no solo es recibir dinero de la industria. Conflicto de intereses es tener una serie de criterios propios de vida social y moral y aplicarlos a una medida sanitaria global, ¿no? O sea, que quiero decir, conflicto de intereses, Miguel Ángel, hay muchísimos en general, ¿no? Es decir, los intereses no son siempre dinero. Y dicho esto, decir que efectivamente la vacuna no es tan eficaz en mujeres infectadas que en las mujeres no infectadas, eso es de perogrullo, ¿no? Y por eso las medidas de vacunación, las campañas de vacunación se hacen en niñas, en adolescentes, de manera que no han tenido todavía contacto con el virus, con lo cual la prevención para esos serotipos, para esos virus que tiene la vacuna es 100%, como tú decías al principio, ¿no? Sin embargo, lógicamente, con una mujer que esté infectada por uno de esos dos virus, pues la eficacia baja, pero indudablemente siempre será mejor, ¿no? Y sobre todo que yo, a lo mejor me equivoco, pero todas las medidas de prevención primaria en general, que sean eficaces y que estén bien son mucho más adecuadas que las medicinas de prevención secundaria, que es lo que había hasta que ha habido la vacuna, ¿no? Aurelio, quería intervenir. Bueno, yo creo que quizás para entender